Perfecto. Ahí está. Bueno, a Adelante. ver si vamos a tratar de compartir la pantalla. Si yo dejo de compartir y la compartís tú. Perfecto. A ver ahí si podemos. Este, vamos a intentar a ver. Muy bien. A ver. Y ahí se puede. Sí. ¿Se ve ahí? ¿Sí? Sí. ¿Se puede ver bien? ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno, primero que nada, la verdad que agradecer esta posibilidad de intercambiar con ustedes esta figura de, ¿no? de estar juntos, pero cada uno desde su lugar. Me parece que es una figura que tiene mucho potencial y que también creemos que no queremos perderla en términos de lo que queremos ir construyendo en este curso, ¿no? En estos días que vamos a estar intercambiando. Porque en el planteo inicial que hizo Anón, la verdad que cuando llegó, lo conversamos con Leopoldo, realmente nos gustó mucho la idea y la posibilidad esta de colaborar, porque realmente, primero creemos que una sociedad civil fuerte es una sociedad civil necesaria para poder mejorar la calidad de las políticas públicas y para poder también hacer que las políticas públicas cumplan con su cometido de aportar al llamarle desarrollo, llamarle bienestar, pero de aportar a lo colectivo. Y por otro lado, porque estos temas de monitoreo y evaluación, capaz que hace algunos años, sí, que eran como temas de requisitos administrativos, o eran temas viste, que estaban como muy asociados yo diría, a algunos tecnicismos, y creo que poco a poco se han ido ganando un espacio, ganando un lugar, y tratando también de ir dejando atrás ese velo de requisito burocrático para tratar de ir transformándose en una herramienta de aprendizaje, ¿no? Que es un poco como entendemos nosotros que el monitoreo y la evaluación ¿sí? pueden aportar a las prácticas de cada uno, pueden aportar también a lo que es la mejora a nivel de cada una de las organizaciones, pero también pueden aportar a ese rol tan importante que tiene la sociedad civil, o que está llamada a jugar la sociedad civil, ¿sí? En términos de ser una visión, yo te diría, un faro en un montón de temas ¿sí? que hacen a las políticas públicas. Entonces, eh, sin más, eh, les vamos a tratar de compartir algunas ideas en primer lugar, de hacia dónde queremos ir, ¿sí? Algunos conceptos que queremos compartir con ustedes. Ahí está esta idea de la cadena de valor, algo que más allá de los servicios, la gestión por resultados, que es un concepto que anda por ahí muchas veces y que muchas veces no se sabe bien qué es lo que quiere decir o en qué sentido se maneja. Entonces también queremos tocar un poquito ese tema para finalmente meternos de lleno en lo que tiene que ver con el monitoreo y la evaluación, ¿no? Ya me adelanto a decirles que en esta primera jornada vamos a tratar de profundizar un poco en estas nociones, en estos conceptos, qué nos aportan, qué nos dicen, ¿sí? Qué nos dejan de decir. Vamos a tratar de fijar algunas ideas para después poder seguir desarrollándolas tanto en la segunda como en la tercera jornada. Entonces, dentro de hacia dónde vamos, hay algo que nos parece muy importante sobre esto y que fue una de las cosas que también conversamos con Aaron previamente. Nos parece fundamental que los participantes puedan mejorar la capacidad técnica para hacer monitoreo y evaluación. Eso es un tema que queremos darle hacer mucho hincapié. ¿Sí? La idea es que ustedes puedan salir de acá y puedan salir de acá capaz que con algunas ideas sobre más claras o quizás más fundamentales, pero también que se puedan llevar, yo diría, algunas herramientas para que puedan también hacer que esa monitorización les diga cosas a ustedes, los ayude, ¿sí? En su práctica cotidiana, dentro de cada una de sus organizaciones, ¿sí? O más allá en lo que puede tener que ver con el rol como actor colectivo, ¿no? De la sociedad civil. Eh, por un lado está esta idea, y esto nos parece muy importante, ¿no? Que pueda hacer un monitoreo que sea sensible al tema de derechos humanos. Y esto me parece que es un tema importante. ¿Sí? Todos acá, más acá, más allá, hemos trabajado con temas vinculados con derechos humanos. Ahora, muchas veces es una temática que es invisibilizada dentro de lo que es el monitoreo de evaluación de políticas públicas. Y creo que ahí hay un desafío muy grande en cómo visibilizarlo, cómo darle ¿sí? un espacio, y para eso vamos a tratar de tocar algunos temas que hacen justamente a la posibilidad de visibilizar los derechos humanos dentro de este marco. Y hay un elemento que nos parece muy importante, que es esta idea de poder facilitar la generación de evidencias útiles ¿sí? para la toma de decisiones dentro de las organizaciones. El monitoreo y la evaluación
cuando es visto como un requisito administrativo o burocrático, pierde su potencial y se transforma, yo diría, en una rutina más como las tantas que podemos llegar a tener, ¿sí? en una organización o en las tantas cosas que nos pueden exigir en términos de requisitos administrativos. Para nosotros es muy importante pensar esto en función de qué lo podemos aprender acerca de nuestras prácticas. Y ese es un elemento importante, ¿no? No perder nunca de vista lo formativo, no perder nunca de vista, ¿sí? el que esto nos tiene que permitir aprender de lo que estamos haciendo para poder proyectarnos hacia adelante. Y eso tiene mucho que ver con el segundo punto, que es potenciar la identificación de lecciones aprendidas y buenas prácticas. Esta es una de las cosas que quizás en los 90 o quizás hace un par de décadas, cuando se hablaba de monitoreo de evaluación, no se estaba previendo, no se estaba poniendo o no se estaba visualizando este tipo de temas. Y en esto es muy importante, por lo menos prever o tener presente de que en cada una de nuestras organizaciones, por más que estemos dando nuestros primeros pasos, hay muchas lecciones aprendidas que ir recogiendo, ¿no? Esto es válido para monitoreo y evaluación, pero es válido también para cualquier ámbito que nos queramos mover. Entonces también es importante que cuando vayamos pensando en estos instrumentos, pensemos en cómo hacer para que estas cosas no queden solamente en la cabeza de quien las vive, ¿sí? Sino que también puedan irse objetivando, irse explicitando, ¿sí? A nivel de los equipos y, ¿por qué no?, a nivel también del colectivo. Y por último, el tercer elemento sobre el cual también vamos a estar un poco girando, es esto de poder promover la rendición de cuentas a la ciudadanía. ¿Qué tiene que ver con esto? Esto tiene que ver por un lado, el poder visibilizar el aporte que se hace de cada una de las organizaciones o de la sociedad civil hacia temáticas colectivas, hacia el desarrollo, ¿sí? O hacia el bienestar de ciertos grupos de población. Eso también es parte de la idea de la rendición de cuentas, ¿sí? El poder mostrar, el poder visibilizar, el poder objetivar lo que se está haciendo y lo que se está aportando, ¿sí? Es un elemento importante a la hora de pensar también estos instrumentos. Y va a ser un tema que va a ser recurrente en nuestra presentación, ¿no? Esta cuestión de no solamente uno puede estar convencido que está haciendo las cosas bien, perfecto, también hay que mostrarlo, ¿sí? También hay que evidenciarlo, también hay que poder rendirlo hacia un tercero. Y eso me parece que es un elemento importante que hace también a la capacidad de aprender. Entonces, por acá es un poco hacia dónde queremos ir. En eso nos hemos trazado también voy a ir un poquito más rápido, fundamentalmente vamos a tratar de introducirlos en algunas temáticas que hacen el monitoreo y la evaluación. Son temas que se han venido transformando a lo largo del tiempo. No es lo mismo hablar de monitoreo ahora que hace 10 o 20 años atrás. Sí, eso también ha ido modificándose, ¿no? Diría hacia capaz que definiciones más amigables de esto. ¿Sí? Lo mismo lo que hace a la evaluación, y por eso vamos a tratar de que se incorporen, ¿sí? a ciertos debates que se dan, ¿no? Esta idea de los principales fundamentos y definiciones técnicas, ¿sí? Así como también permitir el conocimiento y la apropiación de estas ideas. Muy bien. Y para poder un poco lograr estos objetivos, nos hemos trazado una ruta que va a tener 3 paradas, y vamos a tener 3 momentos. Uno primero, algo anterior, que tiene que ver con la metodología de enseñanza. Primero que nada, vamos a trabajar con Zoom, ¿sí? Pero también vamos a trabajar con algunas actividades complementarias. Fundamentalmente lo que tiene que ver con algunas en la plataforma Moodle, que creo que les hicieron llegar a cada uno los usuarios, si no, vamos a ir anotando eso para que lo puedan tener. En la plataforma Moodle de CLAE vamos a dejar algunas actividades para desarrollar y algunos materiales para que puedan llevar adelante. También vamos a intentar hacer algunos ejercicios prácticos, ¿sí? Dentro de los desafíos que tiene esto de la virtualidad, con Leopoldo estuvimos pensando a ver algunas actividades que podamos hacer cada uno desde su casa y que podamos colectivamente resolver. Así que vamos a presentarles algunas de esas actividades a lo largo de esta primera jornada, y en la segunda jornada, sí, a ver un poco cómo funcionan y si les gustan, como para poder seguirlas profundizando. Y por último, esto que les estaba contando de la plataforma Moodle, que es donde vamos a ir dejando materiales. Fundamentalmente les cuento, hemos identificado algunas guías metodológicas que nos parecen que les pueden ser de mucha utilidad para introducirlos en estos temas, y también algunas guías metodológicas con algunas herramientas prácticas para que puedan ir desarrollando en términos de monitoreo y evaluación. ¿Sí? Entonces, como les decía, ¿qué temas vamos a trabajar cada semana, ¿no? En esta ruta que hemos trazado, la idea es que en el día de hoy vamos a tratar de
de familiarizarnos con algunos temas, fundamentalmente con lo que tiene que ver con lo que es la idea de cadena de valor, que es un concepto que a veces se pasa por alto y se omite a la hora de ver estas temáticas de monitoreo y evaluación, y vamos a tratar de incorporarlas. Vamos a repasar también algunos conceptos que a veces no se los tiene suficientemente explícitos, ¿sí? La idea de proyectos, programas o políticas públicas, son distintos niveles de análisis, ¿sí? Son distintos niveles de complejidad, cada uno tiene niveles de complejidad distintos, y eso obviamente también condiciona las posibilidades de desarrollar monitoreo y evaluación. Entonces, es importante también tener alguna idea de cuando hablamos de proyectos, cuando hablamos de programas, cuando hablamos de política, de qué estamos hablando, a qué nivel nos estamos moviendo, ¿sí? Lo mismo con gestión por resultado y nociones básicas de monitoreo. O sea, la idea es que ustedes el día de hoy, cuando vayan finalizando el curso, puedan tener una visión más, yo diría, más completa, más amplia acerca de estos temas. En una segunda jornada vamos a trabajar temas que tienen que ver más con el desafío de un monitoreo sensible a los derechos humanos. Ese es un tema no menor, es un tema donde yo diría, hay mucho por construir, hay mucho por hacer, hay avances que se han ido concretando, pero como todos sabemos, los derechos humanos definen, ¿sí? Definen ciertas dimensiones normativas, ¿sí? De derechos que las personas y las comunidades y los colectivos poseen. Eh, en esto es importante tener claro de que a la hora de pensar, visibilizar el monitoreo y la evaluación, es necesario también, de alguna forma, ir operacionalizando ciertos conceptos de una forma un poco más acabada, ¿sí? ¿Para qué? Para poder irlos incorporando dentro de los sistemas de monitoreo y evaluación, dentro de los sistemas, ¿sí? de planificación. Entonces, eh, vamos a tratar de, en la segunda jornada, profundizar más, ¿sí? Cómo poder visibilizar los derechos humanos dentro del monitoreo. Vamos a ver también algunas etapas para la construcción de estos planes de monitoreo, cómo construir, ¿sí? Poner las bases de un sistema de monitoreo que pueda servir a las organizaciones, y también vamos a trabajar en alguna cosa vinculada con los tipos de indicadores posibles, ¿no? Eh, Estábamos mirando un poco la encuesta que todos respondieron, y uno de los temas que más recurrentes, que más plantearon, tenía que ver con el diseño de indicadores. Cosa que me parece también muy interesante, ¿sí? Que esté esa preocupación instalada. Entonces, bueno, vamos a trabajar eso en la segunda jornada de forma más fuerte, ¿sí? A trabajar en cómo construir indicadores, qué nos pueden decir, qué tipos de indicadores podemos utilizar en este tipo de tareas. Y finalmente, tenemos la tercera jornada, ¿sí? Nuestro tercer encuentro, donde vamos a trabajar más pensando en la evaluación, ¿no? Una evaluación sensible a los derechos humanos. Particularmente vamos a ver distintos tipos de evaluaciones, ¿sí? Cada tipo de evaluación tiene a su vez sus requisitos de aplicación, sus condiciones, ¿sí? Son instrumentos que sirven para algunas cosas, no todas las evaluaciones obviamente evalúan lo mismo, ¿sí? Tenemos diferentes alcances, también tenemos diferentes grados de complejidad metodológica, de complejidad técnica, ¿sí? Vamos a tratar de ver un poquito cómo podemos lidiar con eso, cómo podemos trabajar con la evaluación, ¿sí? Y tratar de tener una idea de, yo diría, fundamentalmente, cómo podemos hacer evaluación con las herramientas que tenemos. Eso me parece que es un elemento importante, ¿sí? Dentro de las cosas que vamos a estar trabajando, ¿no? Así que bueno, esa es un poco la hoja de ruta ¿sí? que nos hemos trazado, ¿sí? Hasta acá, veamos, ¿alguna pregunta sobre esto? No sé, Leo, algún, a veces Por ahora eso, seguí porque nadie ha, bien, ha levantado la manito, así que, y no hay bien, ninguna pregunta concreta, pero toma un sí. poco de aire y de Sí, puedo agua tomar mate, me y de dejan tomar mate. un matecito capaz que para esto de Ahí andar va. hablando así tanto, uno es como medio complejo. Pero bueno, lo clave en esto era que tuvieran presente todo el plan de ruta, ¿no? Como decía Juan Pablo, en Mm. los 3 encuentros que vamos a tener, que sepan que hoy sobre todo vamos a trabajar en estos temas de monitoreo y evaluación, y los próximos 2 jueves en el resto de los temas que estaban presentes en el programa. Pero bueno, era necesario trabajar hoy sobre monitoreo y evaluación para poder después ver el tema de la exigibilidad de las políticas desde la perspectiva de los derechos humanos. Y sobre eso, a ver, hay distintas posibilidades para poder trabajar estos temas. Y hay algo que a veces
a veces se olvida y me parece fundamental, es el origen de todo esto, ¿no? O sea, cuando hablamos de monitoreo de evaluación en realidad y de proyectos, programas y políticas, a veces se olvida de que, de la razón de ser, digamos, de cualquier proyecto. Y la razón de ser de cualquier proyecto, programa o política tiene que ver con una situación inicial, ¿sí? Todo programa o proyecto o política tiene una vocación de cambio, digamos, ¿no? Es un instrumento de cambio. Es un instrumento de cambio que se origina en algún aspecto de la realidad que por algún motivo, ¿sí?, es cuestionado, es problematizado, ¿sí?, de alguna forma se establece como merecedor de que hay que desarrollar acciones para que ese punto de partida, de alguna forma, esa situación inicial pueda ser transformada, ¿no? Esa es la razón de ser de cualquier proyecto, programa o política pública, más allá de la definición que podamos asumir. ¿Sí? ¿Para qué? Para llegar a tratar de ir a una situación deseada. ¿Sí? Tratar de ir a una situación en donde esa situación de origen que fue problematizada, ese trozo de realidad, ¿sí?, que de alguna forma queremos modificarlo, logre superarlo, logre mejorarlo, ¿sí?, logremos cambiarlo. Pensemos en nuestras prácticas, pensemos en cualquiera de los proyectos o programas donde nosotros estamos trabajando, ¿sí? Justamente todos estos proyectos tienen esa vocación de transformar algún aspecto de esa realidad, sea en primera infancia, sea vinculado con niñez, sea vinculado, ¿sí?, con salud, sea vinculado con cualquiera de las poblaciones que podamos estar identificando cotidianamente. Y justamente el proyecto, el programa, la política, es el instrumento de cambio que debería llevarnos de una situación inicial, ¿sí?, que estamos problematizando, a una situación deseada que es la que queremos transformar. Esto es simplificador, sin duda, pero lo que nos permite pensar y darnos cuenta es que es un poco el drama de los proyectos y de los programas, ¿sí?, que nacen para desaparecer. Su razón de ser es desaparecer, porque su razón de ser no es el programa en sí mismo, sino ser el vehículo, ¿sí?, para que esa parte de realidad que de alguna forma estamos problematizando se transforme y cambie, ¿sí? Y ese es un poco el a veces nudo gordiano que tienen el tema de los proyectos, ¿sí?, que justamente nacen para poder resolver un problema o una solución y no son un fin en sí mismo, ¿sí? Esto lo podemos seguir complejizando un poco más, ¿de acuerdo? Y este marco que nos sirve para pensar, este modelo lógico, ¿no? En definitiva es un modelo lógico, ¿sí? Un modelo lógico de intervención, ¿sí?, de una intervención que es instrumental para el logro de algo, ¿sí? Eh, Podemos complejizarlo un poquito más y eh, se va dando o vamos llegando a lo que es justamente esa cadena de valor, lo que se suele denominar por ahí como la cadena de valor, que no es ni más ni menos que una serie como le gusta decir a Leopoldo, una serie de hipótesis, ¿sí?, articuladas, una serie de hipótesis de trabajo que hacen de que yo quiera desarrollar ciertas acciones o tenga ciertos recursos que a partir de ciertas acciones o ciertas actividades me permita producir ciertos bienes o ciertos servicios, o llamarle productos, ¿sí?, que a su vez van a generar en la población con la cual estamos trabajando, va a generar algún tipo de modificación para poder alcanzar ese resultado deseado, ¿no? Este es un esquema, este es un modelo, una forma de representar la realidad que en definitiva lo que nos está tratando de decir es, no hacemos las cosas porque sí, sino que desarrollamos un proyecto, para qué desarrollamos un programa. Pensemos, qué sé yo, pensemos en lo que tiene que ver, por ejemplo, con muchos de los programas históricos que se llevan adelante en el Uruguay. El Plan CAIF, por ejemplo. ¿Sí? El Plan CAIF tiene un modelo lógico que perfectamente se puede encuadrar dentro de esta forma de visualizarlo, ¿no? El Plan CAIF que tiene allá sus orígenes a finales de la década del 80, ¿sí? Justamente parte de ese plan CAIF que se nutrió de lo que fueron las investigaciones que hizo Juan Pablo Terra, ¿no?, vinculadas a la infantilización de la pobreza, investigaciones que se trabajaron también como parte también de las contribuciones que CLAE hizo para visibilizar el tema de la infantilización de la pobreza en el Uruguay, ya sea en el medio urbano o rural. Fue parte de ir nutriendo esa idea de situación inicial, ¿no? Situación inicial de privación de derechos, ¿sí?, que efectivamente desarrolla o se plantea una solución, ¿sí? Esta solución que vendría a ser el Plan CAIF, en sus ya a esta altura múltiples, ¿sí?, facetas, ¿no?, en términos de servicios, ¿sí?,
ya sea dirigido a lo que es la infancia más temprana o lo que tiene que ver con los servicios prestados a la población de 2 y 3 años. ¿Para qué? Para llegar a una situación deseada, ¿sí? Que es justamente una situación en donde los niños puedan alcanzar un desarrollo, ya sea un desarrollo psicomotriz, físico, afectivo, ¿sí? Positivo, digamos, que le permita seguir a lo largo de su vida, ¿sí? Poder seguir desarrollándose tanto a nivel personal, como a nivel social, como a nivel laboral, como a nivel educativo. Es decir, eso es un poco la razón de ser justamente del Plan CAE, que es el lograr poder superar una situación de privación para poder alcanzar, ¿sí? Una situación deseada. Vamos a ver, con esto también, si pongamos algún ejemplo para que nos ayude también a visualizar, ¿sí? Este marco, ¿no? Este es un ejemplo clásico que se suele utilizar también como para poder mirar cómo se puede representar este modelo lógico, ¿sí? Justamente en este caso, en este ejemplo, tenemos lo que es una población con altos niveles de infección de transmisión sexual entre personas de 20 y 29 años, ¿sí? Que parte de la situación problemática justamente tiene que ver con que las personas, por ejemplo, rechazan el uso de condones por prejuicio, hay una baja disponibilidad de métodos de protección, ¿sí? Y hay centros de salud con una atención inadecuada. Fíjense que esto es lo que conforma la situación inicial, ¿sí? Esto es lo que conforma una serie de problemas concatenados que de alguna manera nos vamos a proponer desde nuestro proyecto o programa poder superarlos. Entonces, en este caso, ¿sí? Nuestro proyecto o programa, que es la solución que estamos planteando, ¿sí? A ese conjunto de problemáticas, se traducen en, bueno, personas que son informadas sobre los beneficios o riesgos en el uso o no de los condones, ¿sí? El kits o la distribución de kits, ¿sí? Con métodos de protección en salud sexual y reproductiva distribuidos a nivel del sistema de salud, ¿sí? Y personal de la salud que recibe formación sobre enfoques amigables en salud sexual y reproductiva. Fíjense que en este caso nuestro proyecto, nuestra solución a esa problemática inicial, lo que intenta hacer es generar ciertas condiciones, ¿sí? Para que esas problemáticas iniciales puedan de alguna forma ser resueltas, ¿sí? Nos facilite poder alcanzar nuestra situación deseada. Y poco a poco eso es lo que nos va a ir llevando a generar, ¿sí? Esta otra situación, nos va a ir depositando, digamos, si efectivamente, si la gestión y el diseño sí lo permiten, ir alcanzando esta otra situación deseada, este punto de llegada, ¿sí? Personas sensibilizadas usan condones, ¿sí? Centros de atención cuentan con métodos de protección, ¿sí? Centros de salud incorporan prácticas amigables en salud sexual y reproductiva. Entonces, fíjense, la lógica del instrumento, justamente, o de este modelo lógico, lo que va haciendo es, nos va mostrando, nos va visualizando el destino, ¿sí? Pero también nos va visualizando el para qué hacemos este tipo de servicios, ¿sí? Y luego nos permiten, obviamente, llegar, ¿sí? a este nivel o a esta situación deseada de reducción en el nivel de infecciones de transmisión sexual. Fíjense, obviamente que esto es un modelo relativamente sencillo como está planteado, es un poco más compleja de realidad, sin lugar a dudas. Pero ¿qué es lo que nos permite esta cadena de valor? Lo que nos permite es representarnos dónde queremos intervenir, ¿sí? Dónde queremos trabajar, ¿sí? Dónde queremos justamente desarrollar la atención desde nuestras organizaciones. Y esto es muy importante a la hora de pensar el monitoreo y la evaluación, porque si no tengo claro este esquema, si no tengo claro este modelo lógico, ¿sí? Es muy difícil que yo pueda desarrollar, ¿sí? Un monitoreo en donde realmente esté tocando los eslabones clave del cambio que quiero generar, ¿sí? Es muy importante poder desarrollar este modelo lógico. ¿Por qué? Porque si no, y esto es algo que suele pasar muchas veces en el monitoreo de evaluación, caemos a veces, yo diría, en ciertos males como la indicadoritis, ¿sí? Típica, se piden indicadores de todas formas, de todos los colores, ni siquiera se sabe para qué, ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, eso muchas veces pasa cuando hay un insuficiente trabajo a nivel de la identificación del modelo lógico, ¿sí? ¿Por qué? Porque el modelo lógico lo que me tiene que permitir a mí es identificar justamente esos eslabones clave, ¿sí? Para que ese cambio se genere. Y esa es la clave para el buen monitoreo. ¿Sí? Lo mismo necesario para la buena evaluación.
¿sí? Si este esquema, si este modelo lógico no está suficientemente desarrollado, es muy difícil que yo después me pueda plantear, por ejemplo, hipótesis alternativas de por qué algo no funcionó. ¿Sí? O sea, primero tengo que visualizar cuál es esa hipótesis de intervención, ¿sí? Que a mí me permita decir cómo quiero ir de un lugar de mi situación inicial a la situación deseada. Acá en el medio hay una hipótesis, ¿sí? Una hipótesis de trabajo. Estamos brindando este servicio, brindamos esta atención a los adolescentes, le damos distribuimos o queremos mejorar la atención al servicio de salud, porque en realidad, ¿sí? El problema de fondo no es el servicio el servicio de salud. El problema de fondo es que eso me está generando una condición, sí, que me va en contra de la posibilidad de que las personas quizás utilicen, ¿sí? Determinados métodos anticonceptivos, o no pueden acudir al centro de salud como un espacio de atención y de contención. Entonces, esa es un poco, yo creo que la principal lección aprendida a la hora de empezar a discutir o antes de discutir cualquier tema de monitoreo y evaluación. Primero tenemos que tener claro hacia dónde queremos ir, cuál es el modelo lógico sobre el cual estamos trabajando y qué hipótesis de intervención son las que sostienen, si en definitiva qué teoría. Estamos hablando siempre terminamos hablando de una teoría. Si, ¿cuál es la teoría que soporta nuestras intervenciones? Y eso es fundamental, tratar de explicitarlo, tratar de trabajarlo. Por eso, a veces cuando nos toca trabajar con organizaciones, ¿sí? Y sobre estos temas de monitoreo y evaluación, muchas veces terminamos nuestro trabajo, o en realidad empieza nuestro trabajo, trabajando con tareas que son más de diseño o de planificación, ¿sí? Porque es a través de ese diseño y esa planificación que luego yo puedo derivar, puedo construir sobre él, ¿sí? Lo que es un buen monitoreo y una buena evaluación. ¿De acuerdo? Y esto me parece que es importante que lo tengamos presente, ¿sí? Al momento de continuar con esto. Entonces, siguiendo con eso, no sé, Leo, sobre esto, ahí tenemos alguna pregunta, algún Ninguna, tema. pero yo estaba pensando, Sí, para aterrizarlo a la actualidad y en la situación que estamos viviendo de emergencia sanitaria, ¿cuál te parece que sería el encadenamiento lógico, a partir del cual las políticas nacionales, y no solo en Uruguay u otras políticas, están desarrollando determinadas estrategias? ¿Cómo podés aterrizar ahí el encadenamiento lógico de hipótesis que se están trabajando para reducir la curva y lograr la menor cantidad de muertes posible? eso es muy interesante, ¿no? El tema COVID, digamos, ¿no? El tema COVID-19, ¿sí? Esto que está rodeando nuestra vida. Bueno, perfectamente es un tema que se puede abordar desde una lógica de modelo lógico, ¿no? O sea, es más, No hay si, lógica, dicen por eh, el chat. sí, sí, sí. Yo diría que Porque a todavía veces, justamente falta información, faltan hipótesis, falta conocimiento, ¿no? mirá, un elemento importante en el desarrollo de cualquiera de estos modelos, primero es tener claro cómo está planteado el problema. Digamos, si bien este no es un taller de planificación ni de formulación de proyectos, ¿sí? Pero trayendo algún concepto de por ahí, ¿sí? Si yo no tengo claro, ¿sí? Cuál es yo diría como ese árbol del problema inicial, ¿no? Ese problema principal y el conjunto de factores que inciden sobre ese problema, ¿sí? Capaz que la intervención puede ser un poco débil, ¿no? Entonces, yo tengo la idea, o por lo menos me da la sensación de que muchas veces en este tema, creo que a nivel, no sé, me da la sensación que a nivel mundial hay todavía mucho ruido en torno a efectivamente el problema, cómo está planteado, ¿no? Se contagian, no se contagian, hasta dónde las personas que se contagiaron después que se recuperaron y no son nuevamente transmisores, ¿sí? Cómo se da la transmisión del virus. El otro día estaba escuchando por ahí que hasta dicen que se puede, hay animales domésticos hay animales que estaban contaminados con COVID, no sé, creo que hay todavía mucho ruido, mucha incertidumbre en eso, y claro, si yo la situación inicial, si no la tengo adecuadamente identificada, si yo no tengo adecuadamente claro qué es causa y qué es consecuencia de qué, ¿sí? De qué problema, luego, claro, la teoría que voy a desarrollar a raíz de eso puede llegar a tener como muchas debilidades, ¿no? Muchas incertidumbres. Entonces, Algunos dicen que podemos estar resolviendo el problema incorrecto de manera correcta. bueno,
Ese es un muy buen punto. Yo en esto he leído, no sé, por lo menos quizás los demás participantes seguramente han visto mucho, pero desde posiciones que justamente van de un extremo al otro, ¿no? Hay un quantum desde la solución planteada en términos de la, la- 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 lo que se hablaba, ¿no? La inmunidad del rebaño, ¿no? Que básicamente lo que planteaba era la solución a esto es que se vaya, se contagie todo el mundo y luego se genere, a partir de la generación de anticuerpos en las personas, se va generando una inmunidad a nivel colectivo, que sería como una posición extrema, sí que creo que hoy por hoy ya ha perdido muchos adeptos, digamos, no se ven demasiadas voces en ese sentido, hasta la otra que hay que tratar de minimizar al máximo todo lo que es el contagio, entonces vía lo que es el trasiego comunitario del virus, ¿no? O sea, claramente, según yo, dónde me pueda parar dentro de esos modelos, voy a desarrollar modelos lógicos diferentes, ¿sí? Entonces, creo que ahí, y eso capaz que me gustaría escuchar, no sé, alguno de los participantes, también cómo ve este tema, Hay ¿sí? algunos comentarios en el chat, dice Alejandra, en función de eso me parece que hay muchas prácticas que no tienen relación directa a la información que se brinda sobre el tema. Eso después debilita la sostenibilidad de las estrategias de protección y termina desestimándose por parte de la población. Totalmente. Rodrigo dice que yo pienso que en relación a la emergencia sanitaria, un factor a considerar es la continuación del saber hegemónico de las ciencias duras y la poca incorporación de las ciencias sociales en el abordaje de la emergencia, porque las organizaciones sociales vamos a tener que empezar a pensar en función de los problemas asociados a lo epidemiológico. Sí, sí. No sé si alguien más quiere intervenir levantando la mano, lo pueden Sí, hacer. sería fantástico. Este es un tema súper opinable, ¿no? Creo que todos lo estamos viviendo, todos tenemos opinión formada sobre esto, no creo que haya nadie que no tenga opinión formada en torno a esto que estamos viviendo con el COVID. Pero no tenemos tanta capacidad como para plantear una respuesta clara, ¿no? En términos de qué es lo que hay que hacer justamente para lograr el Lo resultado. No, volviendo un poco al tema del modelo lógico, lo interesante de esto es que este esquema, si bien es muy reduccionista, muy simple, sí por lo menos nos puede permitir abordar ciertas temáticas que son a veces complejas y donde todavía el conocimiento, yo diría científico-técnico, no está del todo desarrollado, sí como para darnos una respuesta razonablemente sólida, ¿no? Nada, simplemente eso, y creo que también podríamos, y esto me parece lo interesante también y lo opinable de estos temas, según a quien le preguntemos, podemos desarrollar distintos modelos lógicos. Y esa es la cuestión. ¿Sí? Me parece a mí que, y es la cuestión para el COVID, pero es la cuestión para cualquier temática social que yo quiera abordar. Según donde yo esté parado, ¿sí? Yo puedo desarrollar distintos modelos lógicos, ¿sí? En torno a la intervención en ciertos temas, ¿no? Y eso me parece a mí que es justamente no es un elemento para desprestigiar este tipo de instrumentos, sino para darnos cuenta que son instrumentos que tienen limitaciones y que depende mucho desde dónde se construyan, ¿sí? Lo que puede llegar a orientarnos en términos de por dónde trabajar esa realidad. Me parece que esa es como la lección importante de estas cosas. Ser conscientes de las limitaciones que tienen, ¿no? Y ser conscientes de que limitaciones, y me refiero desde cuestiones como las que estamos hablando ahora, ¿no? Temáticas sociales, sociales o colectivas o vinculadas a la vida en sociedad, que todavía están insuficientemente conocidas, ¿sí? Donde todavía no tenemos claro, ¿sí? Qué elementos inciden sobre qué elementos, ¿sí? O otro tipo de situaciones en donde sí puede estar más clara esa situación, pero que según quién la lleve adelante, se le pone el énfasis más en algún aspecto que en otro. ¿Sí? Podemos discutir eso, no sé, imaginemos, ¿no? Cualquier tema de política pública, ¿no? Desde la seguridad, pasando por la educación, ¿sí? Pasando por, qué sé yo, la salud. ¿Sí? Podemos estar de acuerdo a veces en el diagnóstico, pero cuando queremos intervenir, por ejemplo, ponemos más hincapié en una temática que en otra, ¿sí? O en un eslabón o en otro, ¿no? O sea, el tema de seguridad, por ejemplo, es un tema más claro, ¿sí? Muchas veces más si se pone énfasis sobre las causas, si se pone énfasis sobre las consecuencias, ¿sí? Podemos estar de acuerdo en el monológico, pero a la hora de intervenir, que activamos algunas partes de ese modelo más que otras. Lo que quiero decir con esto, más allá de qué modelo pueda estar desarrollando, desde dónde lo pueda estar desarrollando, lo importante es que a la hora de pensar
cualquier actividad de monitoreo y evaluación, tengo que tener esto como una condición necesaria. ¿Sí? No puedo avanzar en pensar ni en monitoreo ni en evaluación si no tengo claro previamente cuál es la hipótesis de intervención, sobre qué modelo estamos trabajando, para cuál es el servicio que se puede estar prestando y para qué, si qué problemática da origen a ese servicio, si de qué manera estamos contribuyendo o no a su solución, ¿sí? Eso me parece que es un poco lo que está bueno que nos llevemos, ¿sí? de esta primera aproximación al tema. Sí, antes de darle la palabra a Cintia, que levantó la mano, Dale. comentar que, bueno, por más simple, vos decís un esquema simple, ¿no? Haciendo referencia a la cadena de resultados, que bueno, es simple, pero después se complejiza en el diseño Sí, del marco lógico, dependiendo con qué modelo sí, lo apliquemos, con las condiciones del entorno y demás, ¿no? Pero lo sí, que sí. claramente nos muestra, por lo menos en una primera instancia, es la existencia de distintos niveles de objetivos y en función de esos distintos niveles de objetivos, una jerarquía, un sistema de objetivos que nos va a permitir después identificar los grados de responsabilidad que tengamos en cada nivel y la capacidad o no que podamos tener para medir en esa cadena de resultados metas o resultados justamente en función de los que nos proponíamos cambiar de esa realidad. Y eso es lo que Sí, permite tener un sistema entonces de monitoreo y evaluación. esto que estás Cintia, planteando, Leo, ¿ves? esto que estás contando, esto que estás planteando vos, Sí, es algo que capaz que en esta otra perfecto. representación se puede Vamos a visualizar darle más claramente. la palabra a ¿Sí? Cintia entonces, que Sí, pone el micrófono, Cintia, ahí. Hola, Sí, ¿ahí me escuchan? sí, sí. Cintia, No, una de las cosas, sí, justamente sobre una de estas últimas cosas, tengo a la niña cantando acá y con un montón de témperas, así que después les mando cómo quedó la casa después de esta sesión, una foto. No, que justamente pensando en esto, como algo importante como de nuestro rol como organizaciones de la sociedad civil, creo que está bueno como en cada una de estas etapas, y cada uno de estos momentos o esta línea que se ha trazado, pensar cómo nosotros incidimos, incidimos históricamente, cómo incidimos actualmente y cómo queremos incidir, ¿no? Y una de las cosas que me parece importante es, bueno, esto como que vos hacías al principio, como un detalle del diagnóstico, digamos, ¿no? De la información de partida sobre la que se construye la política pública, que es muy importante también como tenerla en cuenta, ¿no? Cuando lleguemos a la etapa, como si lo vemos como algo final de monitoreo, para sí, pensar, bueno, cómo se construyó esta política pública, pensando responder a qué, y que ese exacto, qué también se construyó desde una mirada, ¿no? Y exacto. tiene que ver un poco con esto que decían recién, bueno, seguramente en el momento que nos toque evaluar políticas del COVID, vamos a ver este recorte y separatismo en las ciencias, como planteaba este Sí, compañero, o mil cosas más, ¿no? Bueno, cómo se dejó de lado la dimensión sociológica o social, o la dimensión de la salud mental, cómo se dejó, no sé, sí, cómo se dejó de lado la participación, cómo se dejó de lado, está en pro de esto otro, pero bueno, al momento de analizar el resultado, digamos, o el impacto final de la política, o de las políticas que sí, se hayan desplegado, creo que es bueno siempre tener como esto en cuenta, ¿no? Que el que selecciona el problema a responder también hace un recorte muy subjetivo de la realidad, que en lo que entran muchísimas cuestiones, ¿no? sí, sí. Eso nomás, gracias. Gracias a sí. vos. Daniel, antes de darle la palabra a Daniel, te agrego algún comentario más y consulta a Juan Pablo del chat que Sí, no necesariamente podrás responder ahora, capaz que más a lo largo de las 3 jornadas, pero por un bien, lado, Marianela dice, ¿qué pasa cuando una política pública está pensada, que es un poco lo que planteaba Cintia, desde un modelo, desde un paradigma en el Estado y la sociedad civil quiere monitorear y no necesariamente comparte ese modelo? perfecto. Y Muy Mariana buena también pregunta. un poco en esa misma dirección, cómo realizar un monitoreo parados en paradigmas diferentes. Muy buenas Si, preguntas. si te Sí, parece, toma nota de eso y por ahora le damos la palabra a Daniel. sí, perfecto. Pon el Sí, audio, Daniel. Ahí va. Bien. No, yo era una pregunta, porque vos en el modelo marcabas diagnóstico, situación deseada y un programa en el medio que va de uno a otro. Pero muchas veces claro, lo que vemos primero es el programa
en todo caso va cambiando los diagnósticos. Yo tengo el Club de Niños que funciona hace 20 años y va cambiando la población y va cambiando lo que quiere hacer. Entonces, por ejemplo, para evaluar o monitorear, ¿cómo integrar eso? ¿O siempre tenemos que hacer este ejercicio de volver a definir un diagnóstico cuando me parece que lo que más se da es que lo que se sostiene es la institución, ¿no? Más que... Perdón, Gracias, Daniel. súper pertinente. Todas las preguntas son súper pertinentes y creo que es parte de las cosas que están buenas debatir en este tipo de espacios. En primer lugar, lo que tiene que ver con el monitoreo y la evaluación, cuando se realizan desde lugares diferentes, bueno, yo creo que ese es un espacio que la sociedad civil tiene para poder justamente trabajar esto, ¿no? O sea, esta cuestión de decir, la información, ¿sí? El desarrollo de información sobre ciertos temas, ayuda a que ciertos temas se invisibilicen o no se invisibilicen. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Seguramente sea desafiante, ¿sí? Si yo quiero visibilizar alguna temática o alguna dimensión que no está siendo suficientemente visualizada. Por ejemplo, imaginémonos situaciones ahora que, en este caso, por no voy al ejemplo del COVID, ¿sí? Todo lo que son situaciones de violencia, ¿sí? Que se están llevando a nivel intrafamiliar, ¿no? O sea, claramente ese es un elemento, ¿sí? Que quizás a veces no digo que se minimice, pero a veces quedan, bueno, como daños colaterales o como otro tipo de figuras, pero claramente ahí yo puedo hacer un visibilizar ciertas temáticas buscando generar, ¿sí? La información o poder generar, ¿sí? los datos o poder generar o dar espacio para que ese tipo de situaciones se visibilicen, ¿no? Entonces, la pregunta ¿es fácil? No, no es fácil. ¿Sí? No es fácil porque el tratar de visibilizar ese tipo de situaciones implica un esfuerzo desde el punto de vista de la generación de información, del punto de vista del tratar de darle un espacio que, si eso estuviera de alguna forma institucionalizado y ya estuviera asociado a sistemas de información o sistemas estadísticos que allí lo recogen, ¿sí? Sería mucho más sencilla la tarea. Pero lo que quiero decir con esto, perfectamente puedo hacer un seguimiento y una evaluación desde otro paradigma, ¿sí? No es un elemento que no pueda ser tenido en cuenta, ¿sí? A la hora de poder desarrollar este tipo de actividades. Obviamente puede generar otro tipo de complejidades, ¿sí? Sin lugar a dudas, ¿no? Lo vamos a ver más adelante, pero muchas veces cuando se hacen evaluaciones de diseño, ¿sí? Las evaluaciones de diseño incorporan también visiones que pueden ser de diferentes paradigmas en torno a esto. Entonces, nada, después podemos capaz que ver un poco esta temática. Y lo Igual último ahí queda planteada esa dificultad, ¿no? Y que tiene que ver con la incidencia justamente de la sociedad civil en el diseño de la política pública, ¿no? Porque la política pública viene diseñada y bueno, y quienes quisiéramos monitorearla de la sociedad civil, nos encontramos con que lo que a nosotros nos interesa monitorear no existe información, porque el diseño fue pensado desde otro lugar. Entonces ahí queda planteada la dificultad y queda planteada quizás la necesidad de incidir desde el diseño propio de la política, ¿no? En esto que planteaban con los distintos enfoques y paradigmas, porque si no está desde el diseño, desde el vamos, un diseño también de un sistema de indicadores que tenga que ver con un determinado paradigma, después no vamos a tener la información o no vas a poder recabar el dato como para poder monitorear y transformar o evaluar esa política desde ese otro paradigma. Sí. Bueno, eso que planteas, Leo, es bien importante, ¿no? Un ejemplo de eso también tiene que ver con lo que es la población afro, ¿no? O sea, si bien hay una ley que planteaba, por ejemplo, la existencia de cupos, ¿sí? A nivel laboral, para que pudieran estar los llamados que desde el sector público se pueden desarrollar, muchas veces la existencia incluso de la propia ley es insuficiente para que eso se pueda visibilizar en los propios llamados, y ni te digo a nivel de lo que son los sistemas de información. Y ahí hay la voz de la sociedad civil, es también una voz que yo diría puede alertar, puede visibilizar estas omisiones, ¿sí? O faltas de desarrollo o no desarrollo, ¿sí? En alguno de esos, ya sea en el diseño o incluso estando en el diseño, que no esté incorporada a nivel de la gestión o no esté incorporada en los sistemas de información, ¿sí?
Entonces yo creo que ahí hay también un espacio de proyección o de trabajo, donde la voz de la sociedad civil también se puede hacer sentir, ¿sí? Marcando justamente esas limitaciones en torno a esas omisiones, o bueno, a esas dimensiones no visibilizadas, ¿sí? Para la política pública. Eh, entonces, quizás algo más de lo que planteaba Daniel, ¿sí? Perdón, Finalmente. Sí. no, porque Mónica Lucerdo no sé si estaba levantando la mano o aplaudiendo, porque en realidad el símbolo es el aplauso. Ah, perdón. Pero ¿estabas levantando la mano? Sí. Ahora te aviso. Esperá que entonces tomo nota y Buenísimo. Juan Pablo, sí, ibas a contestar a Sí, Daniel. sí, a Daniel. Bueno, ese es uno de los temas que a veces es más complejo, ¿no? Con el tema cuando se perpetúa en el tiempo, ¿sí? De proyectos que de hecho en realidad capaz que no tendría que llamarse proyectos, tendría que llamarse, serían servicios permanentes, ¿no? Porque la idea del proyecto, como desde el punto de vista técnico más riguroso, la idea del proyecto es un esfuerzo temporal que comienza y termina, ¿sí? Comienza y termina justamente asociada a una cierta necesidad. Ahora, cuando eso se perpetúa en el tiempo, bueno, ya la noción de proyecto deja de ser la necesaria y deberíamos pensar capaz que en otro tipo de denominación, capaz que sean servicios públicos o algún tipo o otro tipo de categoría de análisis que nos permitan dar de mejor manera o dar cuenta de mejor manera ese tipo de situaciones. Lo que estabas planteando hoy bueno, el diagnóstico inicial quizás fue hace 40 años, pero el servicio se sigue manteniendo. Bueno, ese es el tipo de cosas que eh, la evaluación está llamada a jugar un lugar también, ¿sí? El resituar o el replantear, digamos, decir, ¿para qué estamos haciendo las cosas? ¿Este servicio para qué se está desarrollando? Bueno, eso es parte también de las cosas que la evaluación tendría que también ayudar a dejar en evidencia, ¿sí? Para poder, no digo, para poder hacer los ajustes que sean necesarios, ¿sí? Sea pensar ese servicio, sea reformular el servicio, o sea pensar otro tipo de prestación. Entonces me parece a mí que ahí es donde también la evaluación entra a jugar su papel, ¿no? Bien. Antes de darle la palabra a Mónica, Ana dice, desde la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay estamos planteando que precisamente la salud mental tendría que estar encarada desde el SINAE, porque la atención Claro. en emergencia no es lo mismo que la psicoterapia y los colegas necesitan entrenamiento específico. Cristina Bueno, dice, ahí también cómo elaborar un diseño, dice, donde la perspectiva de derechos humanos sea considerada, sin poner un derecho sobre otro, por lo tanto, perder la perspectiva de integridad en las políticas. bien, Le sí. damos la palabra a Mónica entonces. Mónica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No, Bueno, una pregunta que me vengo haciendo así como hace tiempo, digamos, es ¿cómo monitorear a las políticas públicas desde la sociedad civil cuando la propia sociedad civil coma permanente con el Estado para la gestión de diferentes políticas públicas sociales a través de programas, proyectos, servicios con objetivos y temáticas diversas, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los niveles de implicación en juego en la evaluación y monitoreo y desde dónde poder pensar ese monitoreo y esa evaluación? perfecto. Eh, sí, si me permitís eso, obviamente no sé si hay una respuesta única a eso, y creo que la respuesta debería ser una respuesta también colectiva. Lo que es verdad es que yo creo que tu pregunta pone sobre la mesa o resalta la importancia de tener organizaciones de segundo nivel, digamos, que vayan generando, ¿sí? Una capacidad técnica, más allá de la ONG que capaz que está conveniada, que tiene directamente la prestación del servicio, ir generando también instituciones de ese nivel que permitan ir teniendo cuerpos técnicos, ¿sí? Me refiero capacidad técnica, como para poder llevar adelante esa actividad, ¿sí? No solamente al nivel de la prestación de servicio en el territorio, sino tener esos cuerpos de segundo nivel profesionales, ¿sí? Que permitan tener esa generación de conocimiento que a vos te dé la posibilidad de debatir y de intercambiar en términos de construcción de política, ¿no? Entonces creo que también lo que estás planteando pone sobre la mesa la importancia de decir, bueno, por decir algo, ¿no? Tendríamos que tener, yo qué sé, imaginémonos figuras como ANON, ¿sí? Que desarrollen esa capacidad también de monitoreo y evaluación
de la política pública que también tenga ese elemento de profesionalizar la tarea, porque esto no es una tarea que es tan desafiante y tan intensa y tan demandante en términos yo diría, de energía y también de dinero, digamos, que es, para poder dotar de voz, yo tengo que generar conocimiento. Para poder generar conocimiento, tengo que tener cuerpos profesionales que tengan la capacidad de poder generar ese conocimiento. ¿Sí? Entonces, me parece a mí que eso que estás planteando pone sobre la mesa la relevancia de contar con ese tipo de figuras que doten de voz, ¿sí? A esas visiones, digamos, y que de alguna forma también te pares en otro lugar, ¿no? Te paras de otro lugar. Es parte de la sociedad civil, sí, pero también es parte de una sociedad civil que aporta a la construcción de política y no solamente desde la implementación de la política, sino también desde su monitoreo y evaluación, ¿no? O sea, ese tipo de figuras creo que es por donde... a ver, esto es un tema abierto y de debate, ¿no? Ni que hablar, porque en realidad estamos hablando más de algo que va mucho más allá únicamente del monitoreo y evaluación, sino también de la organización de un actor colectivo, ¿no? De un actor público, ¿sí? Entonces me parece a mí que tiene que ver también con eso. Igual no quedarnos con la idea de que vamos a responder todo, ¿no? Sino que también muchas preguntas quedan abiertas para la propia NON, ¿no? En función de los temas que vamos viendo. Y agregar a esto que planteaba Mónica, cuando hables más específicamente de monitoreo, también ver que no es, monitoreo no es necesariamente control, ¿no? Por más que es, en parte se tiene que ver con cierto control, pero no es el control de la política, sino que es el seguimiento en función de las metas y de los objetivos. El monitoreo no es necesariamente estar encima de la política para ver que se haga porque eso se confunde ya quizás con auditoría, ¿no? Que en algún caso en la definición y los contenidos, Juan Pablo va a hacer esa diferencia. Sí. Vamos a trabajar. Y ahora entonces, lo que nos suelta es que tenemos algunas preguntas para hacerle. ¿Sí? Hemos encontrado, no sé si lo conocen, el AI Voxbote o Voxbote, no sé si lo conocen. ¿Lo han visto alguna vez? ¿Sí? ¿No? Bueno, miren, les cuento. Si no lo conocen, lo van a conocer ahora. Lo van a conocer en este momento. Capaz que, Leo, podríamos mandar por las dudas, mandar al chat el link, ¿sí? Pero la idea es que ustedes puedan, desde sus celulares, ¿sí? O a través de la computadora, ingresar a esta página, ¿sí? Y ingresar este número, el 41518, que es un número que les va a permitir acceder, ¿sí?, a algunas preguntas que vamos a ir compartiendo. Entonces, vamos a ver si podemos irlo a ver cómo funciona esto. Entonces, voy a ir cortando esta parte de la grabación, Juan Pablo. Bien, yo voy a parar de compartir ahora y vamos a ver si podemos